Bienvenidos, tema de fondo con el norte en el centro en Iquique Televisión, un programa del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación de la Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional de Tarapacá. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el tema de la vivienda a fondo, precisamente con el Ceremi de Vivienda, Diego Rebolledo, a quien saludamos en el programa en su oficina. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ahí con harta tarea como siempre, pero felices de recibirlo aquí en las oficinas del Ministerio de Vivienda, de la Ceremi de Vivienda y Urbanismo en la región de Tarapacá. El tema de vivienda, Diego, es un tema para todos los gobiernos complejo, no es fácil. Tengo algunas cifras. En 1996 la encuesta CACEN decía que el déficit en nuestro país eran 550.000 viviendas. 24 años después, el año 2020, el déficit era de 600.000. O sea, prácticamente no se había podido reducir, al revés, se había incrementado. ¿Cuáles son los factores, si pudiéramos, para entrar, digamos, en materia de lo que pasa con la vivienda, digamos, el tema de la población, el tema de que todo el mundo quiere tener una vivienda, pero no, el Estado no es capaz, digamos, de resolverlo? Sí, el tema de la vivienda además es difícil de medir. Hay distintas metodologías, distintos tipos de encuestas, como cualquier necesidad básica. La falta de este beneficio tiene que ver también con cómo lo percibe la sociedad. En una sociedad que es cada vez más exigente como la nuestra, evidentemente tener una vivienda, y no cualquier vivienda además, con ciertas características, se ha hecho una necesidad y un requerimiento, una solicitud por parte de la población cada vez más fuerte. El ministro Montes siempre lo dice, efectivamente, si uno mira las cifras más objetivas, en Chile aumentó el déficit precisamente en aquellos años donde más se creció económicamente en el país. Y eso es un primer indicador de que algo se estaba haciendo mal, ¿no es cierto? Que en el fondo el crecimiento del país no estaba respondiendo a las necesidades básicas. Y eso no es algo que digamos nosotros, sino que es algo que yo me atrevería a decir que está en el sentir de la gente. Un país que creció, pero que en algún momento empezó o perdió un poco el foco de a quién tenía que ir llegando ese crecimiento. ¿Por qué se avanza probablemente más lento de lo que nos gustaría? Hay varias hipótesis, ¿no es cierto? Pero principalmente tiene que ver con no fomentar la capacidad de generación de vivienda al mismo tiempo que aumenta el crecimiento de la población. Y eso, de cierta manera, la hipótesis que recoge el Ministerio de Vivienda para lanzar el plan de emergencia habitacional tiene mucho que ver con no diversificar la manera en que se llegaba a la vivienda. Esto es probablemente una explicación que se puede dar o se puede analizar de manera más larga y, como le digo, probablemente sí, dependiendo del teórico que pongamos, sí, es la mirada que va a tener. Cuando tú hablas de diversificar, ¿de qué estamos hablando? Para construir viviendas en Chile, si yo pudiera decir una frase que tratara de englobarlo todo, creo que el principal problema es que, como muchas otras necesidades básicas, las soluciones, la generación de vivienda estaba entregado absolutamente al mercado y a las lógicas del mercado. Yo tengo una frase pegada que me molestan mucho algunos otros Ceremi o Daniel, el antiguo delegado, que es que, porque la uso mucho, es como una muletilla, que es que nos toca a nosotros administrar un sistema que no nos gusta. Todos sabemos que el gobierno del presidente Boric llega siendo muy crítico del sistema que teníamos, pero de cierta manera nos tuvimos que enfrentar a qué era el sistema que nos iba a tocar administrar, y hemos tratado de impulsar cambios y de administrar de manera distinta, pero dentro de las reglas del juego. Y una de esas reglas del juego es que en el periodo de la dictadura el Estado de Chile deja de producir viviendas y lo que hace es que empieza a administrar o a supervisar los proyectos que vienen desde el sector privado. Entonces, lo que hemos tratado de hacer ahora es tratar de retomar algunas riendas sin frenar la producción privada, pero atrevernos a cruzar algunas líneas de gestión desde el Estado. Y lo otro es que dentro de esas lógicas que se ocupaban, y ahora hablando
solo de la vivienda social, porque también hay generación de vivienda privada. Nosotros usábamos prácticamente 2 líneas de las muchas líneas que tiene el Ministerio para poder llegar a la vivienda. Y pido disculpas porque nosotros hablamos un poco como robot en el Ministerio, el DS49, que es el Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que es el subsidio que más gente conoce, que es que yo tengo un ahorro en una libreta, postulo a través de un comité, si quedo seleccionado recibo un subsidio, se construye la vivienda y yo quedo con esa vivienda sin deuda. Y el DS19, que es el de sectores medios, que es donde yo postulo de manera individual, recibo un aporte del Estado, pero la diferencia para adquirir la vivienda la tengo que trabajar o conseguir con una institución financiera, con un banco. Con un banco. Prácticamente esas 2 líneas, de DS19 y DS49, se llevaban la totalidad de las viviendas que se producían en Chile. Lo que hemos hecho con el plan de emergencia habitacional es que le hemos sumado, y en total son 11 las líneas que ahora estamos trabajando. Desde autoconstrucción asistida, que es una línea que nunca antes el Ministerio había tomado en zonas urbanas, y con ayuda y fuerza desde el Estado, y que en la región de Tarapacá era particularmente solicitada la autoconstrucción, hasta, como les decía, sin dejar de lado DS49 y DS19, pero pasando por el medio, con, por ejemplo, proyectos de densificación a pequeña escala, como los pequeños condominios, que es donde yo tengo una casa, puedo echarla abajo y construir un pequeño edificito de 2, 3 departamentos, que normalmente se ocupa para familiares y cosas como esa, situaciones como esa, pero puede ser para cualquier vecino o vecina. Tenemos la ejecución directa, que es que cuando el Ministerio ahora encarga mediante licitación pública la construcción de edificios, es decir, de proyectos, no espera que venga una entidad patrocinante externa a ofrecernos un proyecto, sino que encontramos un terreno. La ejecución directa trabaja mucho con bienes nacionales, consiguiendo el terreno, vemos más o menos la cabida de lo que puede entrar en ese terreno y licitamos para afuera. Hoy día en la región de Tarapacá estamos trabajando un proyecto de ese tipo en Guara, que además le sumamos otra línea al plan de emergencia habitacional, que es la vivienda industrializada, que es una vivienda, a diferencia de la vivienda prefabricada que se conocía antes. La industrializada es una vivienda, siempre ocupamos este ejemplo para explicarla, que es como se fabrica más parecido a cómo se fabrica un auto. Es decir, hay una línea de producción, se hacen con robots que ponen los tornillos donde tienen que ir, viene con todas las instalaciones listas y eso se traslada y se instala en el lugar. Y así tenemos 11 líneas. Ahí también están incorporadas las viviendas tuteladas, ¿no? La vivienda tutelada es un programa que tiene que ver más bien con la administración. Son viviendas que son del Estado, que son administradas por alguna institución pública, pero están en la línea de vivienda en arriendo, se podría decir, y no en propiedad, que también es una línea que ha ido creciendo mucho y que se ha ido pidiendo cada vez más. Porque hoy día, donde la sociedad es más móvil, digamos, la propiedad también es una situación que empieza a ser un poco estática, y nosotros con fuerza también hemos levantado, por ejemplo, la vivienda en arriendo. Y así, como te decía, son 11 líneas del plan de emergencia que hoy día nos han permitido resultados, como por ejemplo en Tarapacá, pasar de una región que producía y entregaba en un periodo de 4 años de gobierno alrededor de 2.000 viviendas. Y hoy día nosotros, a 5 meses de terminar el gobierno, ya tenemos entregadas más de 5.000 viviendas y estimamos llegar más o menos a 6.000, 6.500 viviendas. Sí, el paradigma de alguna manera, Diego, es siempre el de la vivienda propia. Por lo menos en nuestro país, ¿cierto? Siempre la aspiración de todo el mundo es tener la casa propia. Pero hay otros modelos también, digamos. Hay países donde la gente, digamos, cierto, durante su etapa de vida tiene un derecho adquirido a una casa, pero después esa casa pasa a otra familia cuando esa persona ya no está. Cuesta introducir cambios en nuestra mentalidad más bien conservadora respecto de otras posibilidades que también se pueden dar y que podrían facilitar un poco más reducir este déficit de vivienda. Esa es una bonita como discusión o un bonito debate para quienes además nos gustan estos temas, probablemente para otra gente es muy aburrido. Pero la comparación entre vivienda en propiedad o vivienda en algún tipo de usufructo, que podría ser el arriendo a precio justo,
Una especie como dato, digamos. Claro, tiene mucho que ver, esta es mi postura, digamos, tiene mucho que ver con lo que se le denomina la seguridad de la tenencia. Uh-huh. Lo que uno busca en un lugar donde quiere vivir, donde quiere instalarse, donde quiere desarrollar su vida, es tener cierta seguridad respecto de que ese lugar no va a desaparecer de un día para otro. Y por eso que en países como el nuestro, donde todavía estamos en un proceso de construcción y nos falta mucho para llegar a sociedades de cuidado, sociedades de derechos sociales robustos, digamos, la vivienda en propiedad parece ser la única solución porque te entrega de cierta manera la seguridad de que la vas a tener, como dice el dicho, para tener donde caerse muerto, ¿no es cierto? Sí. Incluso para poder heredar claro. a los hijos. Es un patrimonio. Claro. Pero es un buen debate porque en el mundo, y hay países que van más adelantados que otros, cuando tú tienes sociedades más robustas desde el punto de vista de la seguridad de los derechos sociales, la vivienda en propiedad empieza a ser también una especie de traba o impedimento, digamos. Uh-huh. Si uno piensa países donde uno se mueve mucho más, digamos, incluso continentes como Europa, donde las personas hace ya varios años, yo diría que más, varias décadas incluso, se mueven mucho. No sé, los españoles van a trabajar a Francia, los franceses van a trabajar con esto de la Comunidad Europea. Si tú piensas en esa realidad, tener una vivienda en un lugar estático podría terminar siendo un problema y no un beneficio. Y además hay otra discusión en el mundo respecto de qué tan propias terminan siendo las viviendas. O sea, hoy día en Chile ya vamos en sistemas de pago de la vivienda de 3 décadas. Sí. Es decir, con 30 años pagando un 30 dividendo. Años pagando un dividendo, si es que no repactas en el camino, que se te alarga más, con la dificultad del ingreso a esa vivienda. Por lo tanto, también se ha instalado un poco en las generaciones más jóvenes, también un poco por desesperanza, se ha instalado un poco la discusión respecto a esto de si la vivienda es tan necesaria que sea en propiedad o más bien lo que me tiene que asegurar el Estado es que yo tenga un lugar donde vivir, ¿no es cierto? Toda esta consigna del derecho a la vivienda tiene que ver un poco con eso. O sea, el derecho, los que creemos además en el derecho a la vivienda, y esto a nosotros nos lo dicen, lo que esperan es un Estado que te asegure un lugar digno y adecuado donde tú tengas que vivir. Después, si es que es en propiedad y se puede heredar, bien, digamos, si puede ser un patrimonio, bien, nadie dice además que eso se corte. Pero efectivamente la discusión respecto de la propiedad se ha abierto mucho en el último tiempo. En nuestra región, Diego, ¿cierto? Se produjo un fenómeno migratorio muy cierto, significativo hace algunos años, 2017, entre el 2017 y el 2020 prácticamente, y cierto, yo estaba viendo algunas cifras ahí de la organización Déficit Cero, que se genera en nuestra ciudad un déficit de 913 viviendas al año, y eso da un total aprox, ¿cierto?, en 4 años de gobierno de 4.000 viviendas. O sea, si un gobierno construye 2.000, no hay ninguna posibilidad, digamos, de por lo menos mantener el déficit y no seguirlo incrementando. Entonces tú hablabas de esto y también lo que ha pasado, digamos, el fenómeno de alto hospicio, es cierto que creció casi un 20% la tasa de crecimiento de los hogares en ese periodo, en comparación con el resto del país, que fue alrededor de un 4%. Entonces, esta región fue especialmente, digamos, sometida a un estrés en ese sentido y las soluciones no son fáciles. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de las tomas, digamos, que tenemos? Y si uno pudiera avisorar un poco en el mediano o largo plazo, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, nosotros estamos pagando las consecuencias, como te decía al principio de la entrevista, aunque parezca paradójico, de ser un país que le ha ido bien y que ha crecido, y eso genera, de cierta manera... es un país atractivo para venir. Digamos. Es un atractivo para venir, aunque uno a veces comete ese error de creer que un poco la migración externa o extranjera es la base del problema, y la verdad es que no. Lo que nos indican los resultados que se han ido sabiendo del último censo es que efectivamente, por ejemplo, comunas como Alto Hospicio es la segunda que más creció en la última década en Chile. La segunda, además, después de una comuna que creció muy poquito, digamos, en número es bastante la diferencia.
Y si uno lo compara con el porcentaje de migración extranjera versus personas que no son de la región, evidentemente la migración más grande que hemos tenido es gente de otras partes de Chile, sí, que se vino al norte, probablemente, esto no he visto un dato por ahí, pero uno podría especular, de que probablemente ha traído por los beneficios, por ejemplo, de la gran minería. De la minería. La cosa en concreto es que efectivamente la población creció mucho. Y ahí una primera discusión tiene que ver siempre con dar, yo creo, un pasito para atrás, un pasito para arriba y decir hasta qué punto es importante, o uno visualiza en estos casos, cuando ya tiene el problema al frente, es importante la planificación, pero a escala no comunal, no regional, sino que a nivel nacional. O sea, como país nosotros debimos haber previsto que se podía generar un fenómeno como este al momento de reforzar o incrementar el crecimiento de ciertas industrias, en el caso del norte de la minería, y cómo eso iba a traer población. Un aspecto respecto de lo que tú estás hablando que nos llamó la atención es, por ejemplo, cuando se instaló la primera o una de las primeras mineras, ¿cierto?, que se instaló acá, que fue Cerro Colorado, Quebrada Blanca. Ellos construyeron algunos conjuntos habitacionales precisamente para sus trabajadores. Tenían, digamos, a lo mejor, ¿cierto?, la voluntad de resolver el problema desde su propio, ¿cierto?, desde su propia problemática, ¿cierto?, la redundancia. Y uno después echa de menos, ¿cierto?, que cuando se dan los permisos, ¿cierto?, para estas grandes inversiones que son millonarias, ¿cierto?, una de las más importantes de Teck, por ejemplo, que fue la inversión en minería más importante en América Latina, digamos, en décadas, que no se le exige, digamos, ¿cierto?, que ellos también aporten para resolver estos problemas que son externalidades negativas, entre comillas, como dicen los economistas, que claro, se producen con estos focos, digamos, industriales tan grandes. Y ahí donde, por eso que yo me refiero a que donde a veces uno echa de menos ciertos niveles de planificación. Nosotros cuando recibimos la región, nos dimos cuenta que para responder al déficit de vivienda, nosotros trabajábamos sobre terrenos por generación, digamos, espontánea, digamos, de acuerdo a lo que el mercado nos iba ofreciendo. Hoy día vamos a entregar una región en 4 años, este es un trabajo muy, muy fuerte en general del Estado, pero principalmente del Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Bienes Nacionales. Vamos a entregar una región donde hay paños suficientes para avanzar. No quiere decir que esté listo, no quiere decir que es llegar y ponernos a construir, pero al menos tenemos identificados esos terrenos puestos a disposición de proyectos de ciudad y nos puede ayudar a planificar al menos una década y media. Y eso lo hicimos en 4 años, en un trabajo fuerte, porque había un mandato del presidente Boric. También esto ha sido una política sostenida en el Ministerio de Bienes Nacionales respecto a poner a disposición los terrenos del Estado para proyectos de vivienda, pero nosotros no solo lo estamos pidiendo para vivienda, sino que también equipamientos asociados, todo eso. Que eso también es parte del plan de emergencia habitacional, no se sabe mucho, como que el plan de emergencia habitacional se entiende como la construcción de una cantidad de vivienda y ya, y en realidad no, tiene mucho que ver con la planificación, con lo que tiene que quedar para futuro. Nosotros hemos levantado con fuerza una figura que existía en el Ministerio, pero le hemos dado un énfasis especial a los programas urbanos habitacionales, que son programas del Ministerio de Vivienda, que en simple significa que tú agarras un territorio, dices acá vamos a poner vivienda, pero como va a llegar vivienda, hay que traer una escuela, un jardín infantil, plaza, una comisaría, bomberos, y tiene toda una metodología bien interesante porque lo que cuesta en el Estado muchas veces es sacar la autorización para cada uno de esos proyectos. Lo que buscan los PUH, programas urbanos habitacionales, es que tú le saques la aprobación al conjunto completo. Y por lo tanto, si la comisaría se va a empezar a construir en 3 años más, da igual, porque ya se le sacó la aprobación cuando aprobaste el plan maestro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, volviendo al tema porque está el tema de campamentos también, efectivamente faltó mucha planificación y adelantarnos un poco a la figura. Ahora, hoy día, con los números que nosotros ya manejamos, que no es fácil sostenerlo, un plan de emergencia habitacional ha generado un estrés en el Estado completo. Ahora se está evaluando, por parte del Ministerio ya se decidió, el ministro lo anunció en su última cuenta pública, mandar al Congreso la extensión del plan de emergencia habitacional, lo que va a significar, esta es la opinión además personal,
y algo optimista, digamos, de mi parte, porque es lo que me gustaría. Lo que yo esperaría es que después de un segundo plan de emergencia habitacional queden las enseñanzas necesarias para que se modifique la política permanente de generación de vivienda en Chile. O sea, que no dependamos de planes especiales cada 4 años para atender una emergencia, sino que dejemos instalada gran parte de la herramienta para que sea efectivamente una política permanente. Sí. Pero vamos a pedirle al Congreso aumentar el plan de emergencia habitacional por 4 años más al menos. Y eso, como te decía, ha generado un cierto estrés del sistema que hay que mantenerlo, pero si eso se lograra mantener relativamente similar, nosotros podríamos estimar que en un par de periodos de gobierno más tú podrías llegar a responder de buena manera a la necesidad de vivienda en la región y en Chile en general también. Sí. Así que... Pero hablar, a propósito de eso, Diego, hablar de resolver el problema, digamos, si uno estuviera no sé, en una campaña política, es de alguna manera, como se dice, cierto, coloquialmente, vender humo, digamos, no hay ninguna posibilidad de resolver el problema, digamos, no sé, en una década. Nadie que te venda una varita mágica para temas así de profundos, efectivamente te está diciendo la verdad, digamos. Esto tiene que ser una solución sostenida y además, como cualquier plan estratégico, tiene que ser evaluado permanentemente. O sea, nosotros no nos paramos el día... Una anécdota, ¿no? O sea, no, más que una anécdota, parte del proceso. Cuando el gobierno asume y parte el mandato, veníamos con toda la idea del plan de emergencia habitacional, las líneas, había que trabajar, etcétera, etcétera, y nos encontramos con... además, cuando yo cuento esto, lo cuento con cierta propiedad porque yo colaboré en la elaboración del programa de vivienda del presidente Boric. Entonces, nos imaginábamos una cosa bien favorable y cuando llegamos, de las primeras cosas que se dio cuenta el ministro, y él lo ha dicho, es que se encontró con más de la mitad de los proyectos en Chile paralizados porque habíamos tenido una pandemia, habían aumentado considerablemente los precios de los materiales y algunos otros insumos. Y lo primero que hubo que hacer fue incrementar el presupuesto de esas obras que estaban paralizadas. Eso lo reconoció la semana pasada, hubo acá en la región un encuentro nacional de la Cámara Chilena de la Construcción, la RENAP, que es la Reunión Nacional de Vivienda, y dentro de las palabras del vicepresidente reconoció la decisión de este gobierno de haber parado en el fondo su planificación ideal y haber dicho, Pérez, si no resolvemos esto de los precios, no vamos a poder seguir avanzando, y se tuvo que hacer en tiempo bastante récord. Y en el fondo lo que quería transmitir con esto es que uno se puede imaginar un camino ideal de aquí a una década más para resolver los problemas, y en el camino te vas a encontrar con temas. O sea, mientras más construyes, por ejemplo, se te van acabando los recursos en el amplio espectro, digamos. Y uno de ellos, por ejemplo, es el suelo urbanizado. Sí. Y además el suelo urbanizable, digamos, porque tiene el suelo que está urbanizado, el suelo que no está urbanizado, pero que es urbanizable, y el suelo que no es urbanizable. Sí. A propósito de eso, es cierto, para avanzar un poco, porque nos quedan algunos minutos nada más, y en términos de la planificación que tú señalabas que es tan importante, ¿qué es lo que se espera, digamos, para nuestra ciudad, por lo menos, digamos? ¿Es crecer hacia el sur definitivamente? ¿Hay alguna posibilidad acá? Pareciera que en la zona, digamos, céntrica o en la zona urbana prácticamente no hay paños de terreno disponibles. ¿Qué es lo que se visualiza, digamos, para lo que va a ser el futuro en nuestra región? Uno no tiene una varita mágica para saber qué es lo que va a pasar para adelante, por lo tanto lo que uno puede transmitir es lo que le gustaría que pasara, y en mi caso, yo además soy un técnico de esta área, soy arquitecto de profesión, y por lo tanto uno tiene ciertos estudios que le permiten, o ha estudiado los casos que le permiten dar algunas recetas. Efectivamente, hoy día lo que hemos dejado planificado es el crecimiento hacia el sector sur, y esto no solo el Ministerio de Vivienda, el plan de emergencia habitacional depende desde el Congreso, que aprueba las leyes, hasta, por ejemplo, en el caso de la extensión sur o el trabajo que estamos haciendo en Pozo Almonte o en Alto Hospicio, con los municipios, con, por ejemplo, las actualizaciones de los planes reguladores. Se actualizó el plan regulador de Iquique, se está actualizando el plan regulador de Alto Hospicio, y ya tenemos la autorización para actualizar el plan regulador, nosotros no, el municipio de Pozo, para terminar una actualización que había quedado paralizado. También hemos estado trabajando en conversaciones con PICA, por ejemplo.
Entonces se amplió el radio urbano y efectivamente Iquique debería crecer hacia el sur y nosotros también hemos querido impulsar el crecimiento hacia el Tamarugal, específicamente entre Pozo y Huara, donde estamos con proyectos de vivienda y donde además hay que impulsar crecimiento productivo y una serie de situaciones. Hay que ser como focos atractivos también esa zona, digamos, para sí, que no toda la gente piense en vivir en Iquique. Que además está gritando, tiene muy buenas condiciones y está gritando además ser con esto de los corredores bioceánicos y con precisamente lo que hemos hablado de la producción minera, está gritando ser un lugar para construir, esto yo lo he hablado con el alcalde y a ver si se entusiasma, lo he hablado incluso con algunas mineras, para que construyan la ciudad ideal para la minería del siglo XXI. Sí. Y ahí tienen paño de sobra con reciclaje de agua, con energía renovable, con generación eléctrica a través del sol, que tenemos todas esas ventajas en el norte. Bueno, pero también me gustaría decir, y aquí viene el anhelo, digamos, pero también lo que se sabe que podría resultar, y probablemente nos vamos a ver enfrentados a aquello, es lo que nosotros llamamos la densificación armónica, es decir, tomar sectores de la ciudad que ya están construidos y que hoy día tienen casas de un piso, de 2 pisos, y poder construir ahí en altura. Habría que echar abajo ciertos paños, por lo general esto se hace en paños que estén en terrenos que estén más en desuso o donde haya grandes galpones desocupados. Nosotros algo de eso hemos querido avanzar desde el punto de vista de planificación en el sector del Colorado, donde hay galpones que no tienen gran uso. Hemos trabajado también con la UNAP desde el punto de vista más académico para que aparezcan propuestas ahí y hay cosas bien interesantes en algunos talleres que han hecho en la Escuela de Arquitectura. Lo que deberíamos impulsar, y ahí tenemos algunas trabas respecto de la debilidad de nuestro Estado, pero es la renovación urbana o regeneración urbana, como se le quiera llamar, pero que en el fondo significa que tenemos que poder ocupar de mejor manera los terrenos que ya están urbanizados en las comunas. Eso tiene además que ver mucho con el tema del cambio climático y también con la sustentabilidad. O sea, poder moverse menos dentro de la ciudad. Bueno, nosotros estamos en un proceso de un país que está creciendo y tenemos desafíos de país que están creciendo. Las soluciones que podíamos dar hace 10, 20 años atrás no son las mismas que tenemos ahora. Los desafíos son mucho más complejos, pero creo que experiencias como el plan de emergencia habitacional y todo lo que ha tenido que ver con la planificación del Ministerio de Vivienda en este periodo nos permiten creer en un país que va a ser capaz de responder a ese desafío. Bueno, Diego, la verdad es que podríamos seguir hablando, ¿cierto? Mucho más, media hora, 1 hora más, ¿cierto? De distintos temas. Este es un tema apasionante, ¿cierto? Que tiene muchas aristas, en fin, pero se nos acabó el tiempo, así que tenemos que darte las gracias, digamos, por habernos, ¿cierto?, concedido esta entrevista aquí en tu oficina y, bueno, desear lo mejor, ¿cierto?, en este ámbito para lo que viene en nuestra región y en nuestra ciudad. Muchas gracias a ustedes por permitirnos a nosotros contar lo que estamos haciendo y lo que nos gustaría para el futuro. Efectivamente, nosotros no solo estamos trabajando por lo que vamos a lograr hacer en este gobierno, también nos interesa mucho lo que vamos a dejarle a los gobiernos futuros, porque, y aquí hablo a título personal, pero también creo como institución en el mandato del gobierno del presidente Boric, nosotros creemos que Chile, la chilena y los chilenos y quienes habitan nuestro territorio merecen tener un país que asegure que la vivienda sea un derecho. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado, ¿cierto?, al final de nuestro programa, tema de fondo con el norte en el centro, gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional de Tarapacá. Gracias por vuestra sintonía, nos reencontramos en una próxima edición.